Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia. La historia de Job. Específicamente, exploraremos la primera prueba que enfrentó, un relato que nos enseña sobre la fe, la resiliencia y la naturaleza del sufrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías si perdieras todo lo que amas en un solo día? La historia de Job nos ofrece una perspectiva única sobre esta pregunta tan humana. Para empezar, ¿quién era Job? La Biblia nos lo presenta en la tierra de Uze como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era solo un hombre piadoso, sino también inmensamente próspero. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía una cantidad enorme de ganado: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, contaba con una gran cantidad de siervos. Era, sin duda, el hombre más importante de todo el Oriente. Job no solo disfrutaba de su riqueza, sino que también era un padre devoto. Después de los banquetes que sus hijos celebraban, él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Era un hombre que buscaba la justicia y la piedad en todos los aspectos de su vida. La escena entonces cambia del plano terrenal al celestial. Un día, los hijos de Dios, que son los ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: han de rodear la tierra y de andar por ella. Esta conversación es fascinante. Nos muestra una dimensión espiritual que opera más allá de nuestra percepción cotidiana. Es aquí donde comienza el verdadero drama de Job. El Señor, conociendo la integridad de Job, le pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es como si Dios estuviera orgulloso de la fe inquebrantable de Job, pero Satanás, cuyo nombre significa el acusador, responde con una pregunta cínica y desafiante: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, Satanás argumenta que la fe de Job no es genuina. Sugiere que Job solo es fiel porque Dios lo ha bendecido abundantemente. La lealtad de Job, según Satanás, es una simple transacción en prosperidad a cambio de adoración. Este es el núcleo de la prueba. Satanás está poniendo en duda la autenticidad de la fe humana cuando no hay recompensas de por medio. Entonces, Satanás lanza el desafío: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es una apuesta audaz. Satanás cree que si le quitan a Job todas sus bendiciones materiales y familiares, su fe se derrumbará y maldecirá a Dios. Y Dios, confiando plenamente en la integridad de su siervo, le da permiso a Satanás para probar a Job, pero con una condición crucial. El Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios establece un límite claro. Satanás puede tocar las posesiones y la familia de Job, pero no puede tocar a Job mismo. Con este permiso, Satanás sale de la presencia del Señor, listo para desatar su plan. Y así, la calamidad golpea a Job con una rapidez y una brutalidad inimaginables. La Biblia describe una serie de desastres que ocurren en un solo día uno tras otro, sin darle a Job ni un momento para respirar. Primero, llegó un mensajero y le dijo a Job: estaban los bueyes arando, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imaginen el shock. En un instante, parte de su enorme riqueza, sus bueyes y asnas, junto con sus siervos, desaparecen. La base de su economía agrícola se ve sacudida. Pero antes de que Job pudiera procesar esta terrible noticia, mientras el primer mensajero todavía estaba hablando, llegó otro. Este segundo mensajero trajo una noticia aún más devastadora. Un fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esta vez, no fue un ataque humano, sino un desastre que el mensajero atribuye directamente a Dios. 7,000 ovejas y sus pastores, consumidos por el fuego. La principal fuente de su riqueza y sustento, aniquilada en un abrir y cerrar de ojos. El golpe es cada vez más fuerte, más personal. La pesadilla de Job no termina ahí. La cascada de malas noticias continúa sin piedad. Mientras el segundo mensajero aún hablaba,
Llegó un tercero con otro informe desolador. A los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados, a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sus 3000 camellos, un símbolo de estatus y un activo crucial para el comercio y el transporte en esa época, también le fueron arrebatados. De nuevo, sus siervos fueron asesinados. Job está perdiendo sistemáticamente todo lo que había construido a lo largo de su vida. Su imperio se desmorona pieza por pieza en cuestión de minutos. Y entonces, llega el golpe final, el más cruel y desgarrador de todos. Mientras el tercer mensajero todavía estaba hablando, llegó un cuarto. Este último mensajero trae la noticia que ningún padre querría escuchar jamás. La dice Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí vino un gran viento del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un solo instante, Job perdió a sus 10 hijos. Todo su legado, su alegría, el futuro de su familia, borrado por un desastre natural. Esta es la pérdida más profunda, la que va más allá de lo material y ataca el corazón mismo de su ser. Ahora, detengámonos un momento e imaginemos la escena. Job, un hombre que se despertó esa mañana siendo el más rico y bendecido del Oriente, ahora se encuentra sin nada. Ha perdido su ganado, sus siervos, y lo más doloroso, a todos sus hijos, han todo en un solo día. La prueba que Satanás había propuesto se ha cumplido en su totalidad. La pregunta que flota en el aire es: ¿cómo reaccionará Job? ¿Se cumplirá la predicción de Satanás? ¿Maldecirá Job a Dios por permitir tanto sufrimiento? La tensión es máxima. La reacción de Job es uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. La Escritura dice: entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza. Estos eran signos externos de profundo dolor y luto en la cultura de la época. Mostró su angustia, su corazón roto, no reprimió su dolor, lo expresó de una manera visible y visceral. Era un hombre destrozado, pero lo que hizo a continuación es lo que define su carácter y su fe. Después de expresar su duelo, se postró en tierra y adoró. En medio del dolor más insoportable, en la ruina total de su vida, la primera acción de Job no fue maldecir, ni cuestionar con ira, sino adorar. Y luego pronunció estas palabras inmortales al desnudo: salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estas palabras son asombrosas. Job reconoce la soberanía total de Dios sobre su vida y sus posesiones. Entiende que todo lo que tenía era un regalo no andurecho. Y aunque Dios se lo ha quitado, su respuesta es bendecir el nombre del Señor. El versículo final de este capítulo resume perfectamente el resultado de esta primera prueba. Dicen: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás estaba equivocado. La fe de Job era genuina. No dependía de su circunstancia. Incluso cuando todo le fue arrebatado, su lealtad a Dios permaneció intacta. No acusó a Dios de ser injusto o cruel. Su fe resistió la prueba más dura que uno pueda imaginar. La historia de Job nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Nuestra relación con Dios depende de las bendiciones que recibimos? ¿Qué pasaría si nos enfrentáramos a pérdidas devastadoras? La respuesta de Job nos enseña que es posible mantener la fe y la adoración, incluso en medio del sufrimiento más profundo. No significa que no sintamos dolor. Job lo sintió intensamente, pero significa que podemos elegir confiar en la soberanía y la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas. Esta es solo la primera parte de la historia de Job. Las pruebas para él aún no han terminado, y su viaje de fe se volverá aún más complejo. Pero esta primera prueba establece el fundamento de su carácter, y nos deja una poderosa lección sobre la resiliencia del espíritu humano y la naturaleza de una fe auténtica. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de la historia de Job. Espero que esta reflexión te haya dado algo en qué pensar. Si te gustó este video y quieres seguir explorando las grandes historias y lecciones de la Biblia, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio.